¿Por qué emprender? Pero ¿por qué emprender de verdad? En este vídeo vamos a ver 7 razones por las que sí o por las que no deberías emprender. Y quédate porque la última va a ser la que te va a ayudar a decidirlo de verdad. Y te voy a hacer un spoiler. Si quieres emprender para no tener jefe, estás muy alejado de la realidad. Porque la realidad es que cuando emprendes, quien te paga el salario son tus clientes, si te compran tus productos. O en cambio, si tienes inversión, te lo pagarán tus inversores. Entonces, no es que no tengas jefe, sino que vas a tener muchísimos más jefes de los que tendrías si te mantienes en tu trabajo. Veamos las razones por las que sí deberías emprender. 1. Porque quieres resolver un problema real. Hay gente que emprende porque tuvo un problema que le dolió mucho o le molestó mucho en su trabajo y decidió crear una solución para eso. Eso puede ser un buen motivo porque tienes muy claro cuáles son las necesidades del cliente y serás capaz de construir algo no desde una idea loca, sino desde una necesidad real que tú mismo has sentido en ti. Cuando emprendes con una misión, los días duros no desaparecen, pero se hacen más o menos. 2. Porque te motiva la libertad de decidir. Al principio no tendrás libertad de tiempo porque tendrás que trabajar más que nunca, pero la realidad es que vas a elegir dónde te deja la piel. Puedes elegir cómo, dónde y con quién trabajas. Para algunas personas eso puede compensar más que el salario o los horarios, pero debes de tener en cuenta que esta libertad conlleva una responsabilidad muy grande. Es decir, a veces podrás elegir teletrabajar, pero puede que sea un poco difícil marcar el límite de no trabajar más de la cuenta, porque si a las 7 de la tarde sigues en casa y aún te quedan muchas cosas por resolver y nadie te obliga a estar ahí, pero tú quieres estar, puedes acabar trabajando 12 horas sin darte cuenta. Puedes quitarte de muchas vacaciones sin darte cuenta. Entonces, sí, existe una libertad muy grande, pero también tienes que responsabilizarte y regularla para no quemarte. Y número 3, porque estás dispuesto a fallar, aprender y seguir. Emprender es comer fracaso con cuchillo y tenedor. Y si eso no te asusta, pues ya tienes mucho ganado. Porque la realidad es que nunca se consiguen las cosas a la primera. El mundo del emprendimiento se basa en iterar, en hacer un intento, recibir feedback del mercado y volver a cambiar. Entonces vas a tener que asumir mucho fracaso y mucho trabajo que te vas a esforzar, lo vas a hacer y no te va a dar los resultados que esperabas, pero sí te va a dar los aprendizajes que necesitas para realmente conseguir sacar algo valioso. La realidad es que sí o sí vas a fallar por el simple hecho de empezar a intentarlo, pero si eso no te asusta, tienes mucho ganado porque son pasos más que necesarios para llegar a alcanzar una empresa que funciona, porque todas necesitan aprender y se aprende haciendo y equivocándose, como es normal. Ahora te voy a contar las razones por las que no deberías emprender, más que nada porque te vas a arrepentir si lo haces por estos motivos. Razón número 4, no emprendas por dinero. Las startups queman más dinero del que generan en años. Y si lo haces por eso, lo vas a pasar muy mal, porque si tienes la expectativa de que vas a ser millonario emprendiendo, la realidad es que es muy probable que te arruine y que sea demasiado rápido. Es decir, la capacidad de generar dinero de una startup empieza a partir del año, año y medio e incluso en algunos casos a partir de los 3 o 4 años. Y eso de generar dinero no significa que tú como fundador vayas a lucrarte. Esa capacidad de generar dinero te va a dar la posibilidad de contratar a más gente, pero hasta que esta empresa realmente te dé retorno, tiene que alcanzar una valoración muy grande o tienes que tener una facturación enorme y eso va a tardar mucho en pasar. Entonces, no lo hagas por dinero porque va a ser lo último que vas a conseguir. Puedes conseguirlo, sí, pero no va a ser rápido. Entonces no es una buena motivación porque vas a sentirte desmotivado muy pronto. De hecho, si quieres ganar dinero, hay caminos más seguros y menos estresantes, como invertir en inmobiliario, trabajar en un sitio donde puedas crecer y tener un salario fijo y seguro, o hacer cualquier otra cosa que no sea montar una startup, que es un negocio de riesgo. Por supuesto, cuando sale bien, el retorno es enorme, pero 9 de cada 10 mueren. Entonces es muy probable que pierdas todo el dinero que has invertido, no que lo dupliques. Así que si lo haces, no lo hagas por dinero, hazlo por los motivos por los que sí deberías. No emprendas por ego o por necesidad de validación. Esto en muchos casos es realmente inconsciente. Nadie decide emprender porque quiere crecer su ego, pero a veces lo hacemos sin querer. Entonces es una pregunta interna que te tienes que hacer. ¿Esto lo estás haciendo porque te gusta llevar un negocio, porque realmente quieres resolver un problema, porque estás motivado por el propósito que hay detrás, o porque quieres el título de CEO, porque quieres decir que eres fundador de una empresa, porque te gusta que la gente te siga? Eso es ego o validación, y quizá que todo eso te guste no significa que lo hagas bien. Tienes que pensar que cuando eres el CEO de una startup y tienes un equipo, la mayoría de las veces tienes que cargar con la parte más dura y el mérito no te lo vas a llevar tú, se lo va a llevar tu equipo, como es normal, porque cuando tienes personas que trabajan contigo son las responsables de que salgan muchas cosas que tú no eres capaz de hacer. Entonces, emprender con ego es algo muy arriesgado. De hecho, he visto de cerca cómo muchas startups fracasan por el ego no solo de un fundador, sino de varios, que se pelean por ver quién tiene más poder. Y eso es muy peligroso porque la realidad es que montar un negocio no debe de ser por saciar tu necesidad de validación,
sino tiene que ser porque realmente tienes algo que aportar al mundo, tienes algo que pueda resolver un problema y quieres hacerlo de corazón. Pero si lo haces por llevarte los títulos, por llevarte el mérito, se te va a desmoronar muy pronto este castillo, porque la realidad es que cuando fracasas, que es probablemente a las 2 semanas de haber empezado, cuando el primer cliente te dice que no, cuando los inversores te dicen que no, cuando se te va algún trabajador porque ha encontrado mejores oportunidades en una empresa grande, todos esos momentos, esos pequeños momentos de fracaso van a quebrar tu ego. Entonces no vas a sentir lo que se debe sentir emprendiendo, que es una conexión con el propósito que hay detrás de tu negocio. Así que hazte esta pregunta, porque estoy segura de que no lo harás conscientemente, pero es bastante probable que te mueva un poco el ego, el querer mandar, el querer ser el jefe. Y no te lo recomiendo porque no es algo que sea sostenible a largo plazo. De hecho, si lo que te gusta es liderar, ojo, puedes seguir ese camino, pero hay muchas formas de liderar sin cargar con un proyecto tú solo. De hecho, ser el que lleva el peso de una startup es muy duro, porque cuando va mal tienes que pedir perdón, tienes que resolver muchas cosas y quizás si lo único que te gusta es liderar, es mejor entrar en una empresa grande en la que puedas liderar equipos, pero que no dependa de ti el salario de esos equipos, sino que dependa de otra persona que sea realmente el fundador de esa empresa o en lo que se base esa empresa. No emprendas para huir de algo. Hay gente que emprende para huir de su trabajo porque está quemado, pero la realidad es que cuando emprendes desde el agobio, eso lleva más agobio. Es decir, si no eres capaz de resolver los problemas que tienes dentro de tu trabajo, te los vas a llevar a tu proyecto. Tienes que aprender a mejorar la relación que tienes con tu actual trabajo, con tu tiempo y contigo mismo. Porque si a día de hoy, por ejemplo, uno de tus problemas puede ser que sientes que no aguantas a tu jefe, que te pide unos horarios que no son coherentes, que te pide objetivos que no son coherentes y necesitas salir de ahí y lanzar tu proyecto y sentir que al menos el tiempo es tuyo, vas a tener un problema, porque quizás el problema no está tanto por trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, sino que el problema es que no has sabido pedir tu espacio, no has sabido marcar los límites necesarios. Entonces eso lo puedes arrastrar a tu proyecto y puedes pensar que quizás ya no está ese jefe que tanto te exige, pero te vas a encontrar personas que te exigen de la misma manera. Es decir, si no eres capaz de marcarle límites de manera asertiva a tu jefe con los tiempos de trabajo, con los horarios y con las exigencias que te pide, quizás te encuentras con un cliente o con un inversor que te trata de esa manera y seguirá sin saber marcar los límites. Entonces, la solución, si no estás a gusto en tu trabajo por motivos que no sean el desarrollarte, el trabajar con propósito, si es porque estás quemado, porque la relación no es buena, no se va a solucionar emprendiendo, porque puedes arrastrar todos esos problemas. Lo mejor que puedes hacer es mejorar esa relación, trabajar en lo que te esté dando problemas, ya sea las relaciones con otras personas o la gestión de tu propio tiempo, y con eso, cuando ya tengas todo eso trabajado, sí podrás emprender, pero no lo hagas para huir. Y el motivo número 7 y el más importante es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué lo harías tú? Aunque no lo creas, la respuesta la tienes dentro, y si te escuchas con atención verás que lo sabías desde el principio y simplemente te están frenando algunos miedos o algunas cosas que no tienes claro. Si por ejemplo piensas que ahora mismo no es momento de hacerlo por temas de dinero, es un motivo bastante razonable, pero quizá lo que puedes hacer es rebajar un poco las expectativas y empezar con algo más sencillo. O si tienes un trabajo de 40 horas a la semana, oye, ¿por qué no emprender 3 horas al día o 5 horas a la semana? Lo que te puedas permitir siendo coherente, pero empieza con algo tuyo si tienes esa necesidad. Si es por el miedo al que dirán, te adelanto que a la mayoría de las personas no le importa nada lo que hagamos y al final no vas a dejar de cumplir tus sueños por la opinión de personas que quizás ni siquiera conoces o ni siquiera te quieren. Si es porque no sabes cómo hacerlo o te faltan los recursos, busca formación. En internet hay muchísima formación gratuita y podrás aprender poco a poco. Simplemente sé consciente de que al final tendrás que equilibrar la variable del tiempo. Mientras menos preparado estés, quizás tarda un poco más en sacar las cosas, pero no pasa nada porque vas a aprender sobre la marcha y mientras antes te lances, más rápido será el aprendizaje. Entonces, hazte la pregunta: ¿cuál es la razón interna que realmente te motiva a emprender? O no. Quizá tienes mucha ambición y sientes que te gustaría emprender, pero quizá emprender no es lo tuyo. A lo mejor esa ambición te lleva a liderar un equipo en una gran empresa y eso está bien. Lo que tienes que tener claro es si emprender es para ti o no. Y también puedes probar y descubrirlo mientras lo pruebas. Es decir, está permitido equivocarse y si decides emprender y luego ves que no te gusta, no pasa nada, siempre se puede cambiar de rumbo. Pero la cuestión es que no te frene el miedo, que no te frenen cosas que el día de mañana no importan tanto como la opinión de los demás o el decir, bueno, a ver si voy a invertir tiempo y dinero en un proyecto y luego no sale bien. Yo te adelanto que yo lo hice, después de 4 años cerré mi startup y aún así he salido ganando, porque he aprendido más que si no lo hubiera empezado. Y aunque sí, por supuesto, puedo tener cierta sensación de que en algunas ocasiones perdí el tiempo porque no salía,
pero la realidad es que lo que aprendí en ese negocio no se podía aprender de otra manera. Entonces te adelanto que es mejor lanzarse, porque tras vivir el proceso de cerrar una empresa no es tan terrible y merece la pena. Así que no te dé miedo, lánzate, pregúntate realmente por qué lo harías tú y sigue esa respuesta, porque eso es lo que te va a llevar a seguir emprendiendo. Aunque sea en tu tiempo libre, de verdad se puede hacer. No hay una única forma de vivir bien, cada uno va a tener su propio camino. Y si te gusta emprender, lo acabarás haciendo. Y si no te gusta, no tienes por qué hacerlo. Da igual que esté de moda, da igual que se lleve, o da igual que quizá en tu círculo se haga o no. Tú sigue tu camino. Y en ese camino acabarás encontrando amigos con los que compartir tus pasiones, ya sean las que están relacionadas con el emprendimiento o con otro tipo de trabajo. Que no te dé miedo lanzarte solo. Si no tienes socios, no pasa nada. Puede ser que lo encuentres más adelante, o puede ser que al final consiga crear algo más sencillo o algo que realmente puedas hacer sin depender de otros socios. Yo te recomendaría que te lances, que no tengas miedo, que empieces a investigar y que empieces a mover esa rueda, porque tarde o temprano puede salir algo que sea una startup o una empresa si has decidido lanzarte por un negocio tradicional. Pero la cuestión es que no te frene el miedo. Es mejor intentarlo y que salga mal, porque vas a aprender, que no intentarlo y quedarte con la duda e encima con la sensación de que no eres capaz. Inténtalo, porque merece la pena. Yo soy Raquel y esto te lo cuento porque yo lo aprendí emprendiendo.